Cuando usted tiene 3 días en la Argentina y uno llega a Buenos Aires, a esa ciudad impresionante, para mí la ciudad más impresionante que hay en Latinoamérica, pero es el Buenos Aires impresionante de los años 30, 40, porque no ha pasado nada después de ahí. El de Perón. Usted tiene 3 días en Argentina y usted está harto de comer carne. Y le han dicho que la mejor carne es la Argentina y lo único que hacen es carne, carne, carne. Usted se vuelve loco si usted es caribeño de otra parte del mundo, porque es carne lo que le van a dar. La Argentina tiene una racha de malos gobiernos, mala suerte y pobre economía, que poco a poco se ha ido convirtiendo como en un pushing back, como una especie de sátira como Estado, un Estado que llegó a ser de los 10 primeros del mundo. Y justamente esta sátira de país recicla una serie de personajes como el que Ricardo el jueves pasado analizó y que debe ser tema hoy en Panorama Semanal. Esta nueva virtualidad y esta nueva expresión social de líderes light, como diría Enrique Rojas, alguien que nosotros no manejamos mucho, un psiquiatra que trabaja sobre el hombre light. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema de esta filosofía libertaria y el neopopulismo. ¿Por qué engendra países como Argentina un personaje que para mí va a ganar las elecciones, que es Milei? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Domingo. Yo sé que hay muchos temas y tú quieres irte al canal, pero yo creo que hay que tocar un poquito este posmodernismo argentino. No sé si Domingo quisiera empezar, que es el que sabe más política aquí, de este fenómeno, ¿no? Yo digo, Héctor, que el caudillaje, y Juan Bosch lo escribió bastante eso, yo creo que Juan Bosch y García Márquez son los autores que más se metieron en la raíz del caudillaje criollo, ¿no? El caudillo era un populista y era un latino y era un líder mesiánico. El caudillo, se puede hablar de que el caudillaje es como la semilla fundacional, ¿no?, del populismo, primero del populismo clásico tradicional y ahora del neopopulismo o del postpopulismo, como también le llaman. ¿Por qué el caudillo? Bueno, porque el caudillo tenía el anclaje en un lugar, en un territorio, en una tierra, era amo, dueño y señor de todo, resolvías desde soltar a un prisionero hasta ser el padrino de uno de los bebés que nacía en esa comarca. Era una especie de pequeño demiurgo, semidios, que además se lo creía, ¿no? Porque si el caudillo no se cree que lo es, deja de ser Mesías. Por eso García Márquez tiene un libro tan importante, un texto, un cuento de un tipo que se va a recortar a la barbería, el barbero lo está pelando, termina, no le paga y cuando se va le dice, no me pagó, dice, pónselo al ayuntamiento, el recorte, ¿no? Es bueno que tratemos el tema porque el fenómeno está ganando mucho terreno y como tú acabas de decir, Javier Milei va a ser presidente de Argentina, con todo y lo que dice. Ahora, Héctor, Domingo, el neopopulismo y el populismo clásico no tuviesen cabida si no existiera un paisaje, una plataforma, un terreno tan propicio como el del mundo de hoy de la comunicación, porque esos tipos son más figuras, son más espectáculos, son más, ¿cómo le llama? Fenotipo. Sí. Son más fenotipos, son más de afuera, más de ¿no? afuera, sí. Son más mimetismo, son más gestos que cualquier otra cosa. Y eso, y el ambiente más propicio para esa figura ideotípica es la red y todos la parafernalia que pueden crear los maestros descubridores de las sensaciones y las emociones, que son los que trabajan en el neuromarketing. Tú hablaste de vanidad y soberbia, que eran prerequisitos que tenían estas nuevas figuras. Pero la vanidad y la soberbia
no pueden ser vectores sin la palabra clave, el histrionismo. El histrionismo, para hablar también sobre una patología psicológica, es esa manera en la cual ellos se expresan. Fíjate que la mayoría, el fenotipo también tiene una imagen estándar. Tipos que no se peinan, tipos que tienen unos cabellos diferentes, porque acuérdense algo, señores. Desde el río Bravo Fuerte del Norte al Cabo de Hornos, en este año puede llegar Trump y puede llegar Milei. Las posibilidades están ahí. Domingo, ¿qué tú opinas de eso? Miren, mis queridos hermanos. Y Maduro recibido como un héroe en China. Oigan, Esto está complicado, hermano. Hay un espectáculo. Hay un espectáculo, sociedad del espectáculo. Hay un espectáculo. Oigan esto. Cuando se producen los quiebres de los proyectos ideológicos que han dominado con su narrativa una época, el colectivo social se queda en desamparo y se crean las condiciones para surgir los mesías, los redentores individuales. ¿Por qué? Porque los proyectos de emancipación colectivo soportados en una ideología coherente que ha construido una narrativa que define horizonte para el ser humano, tienen una vigencia continua. Cuando se agotan y se produce ese quiebre, entonces surgen los mesías, los redentores, surgen los populistas. Tú sabes lo que dice la neurociencia, ¿verdad? Cuando todo está perdido, quedan las emociones. Quedan las emociones. Quedan las emociones. Entonces, mira, si tú te fijas cuando comienza a surgir las expresiones populistas en el siglo XIX, en Rusia o en Estados Unidos, se apoyan en el quiebre del relato ideológico emancipador. Tiene que haber una transición, mala o buena, pero tiene que haber una. Emancipador para el agrarismo. Se quiebra porque ya había venido en el 18 la revolución industrial, y en ese quiebre se generan las corrientes populistas emancipadoras, pero para el agrarismo que ya estaba en desbandada, que ya había sido derrotado por el industrialismo, por la revolución industrial. Entonces, ese quiebre genera esa crisis y surgen las expresiones populistas, que son una especie de refugio en individualidades, porque ya el proyecto emancipador colectivo se ha agotado. Eso ocurre en estos momentos con esos proyectos populistas. El proyecto emancipador que construyó el liberalismo originario, observe, estoy hablando del liberalismo originario, sí, no del neoliberalismo. El clásico, el clásico. El liberalismo clásico, gracias, Ricardo. El proyecto emancipador que construyó ese liberalismo con la democracia como expresión política sustentante del orden, entró en crisis. Entró en crisis con el surgimiento del neoliberalismo. Y en el neoliberalismo entonces surge el neopopulismo, que no es el populismo que surgió como proyecto de refugio del pensamiento agrario cuando vino la revolución industrial, sino un neopopulismo que surge en el marco del neoliberalismo. ¿Qué define el neoliberalismo? Ya no como expresión económica. El neoliberalismo actual, para que la gente entienda. Sí. Viniste para acá, para el centro. Sí. No como expresión económica, sino como expresión sociopolítica. ¿Qué define? La fragmentación de todo. Entonces, por eso los discursos de los neopopulistas son fragmentados. No tienen un ordenamiento como se definían en las ideologías políticas superadas. Un ordenamiento, una coherencia discursiva, sino que tú ves un neopopulista, Ricardo, defendiendo a los obreros al mismo tiempo que defiende a los explotadores. Sí.
Sí. Tiene un discurso fragmentado. Una dualidad. Exacto, esa dualidad con discurso fragmentado para complacer a todo el mundo. Por eso el populismo se define como la intención de ser popular, de complacer a la popularidad, a la populis. Bueno, ¿Ustedes qué son los le políticos? le pusiste piso al asunto. Tú ibas a decir que son ¿Cuándo? Y fíjate que esta fractalidad, este nuevo neoliberalismo, esta inclusión de todo. Fíjense que la palabra inclusión no viene de la derecha, sino de la izquierda. Y estos filósofos de la disrupción de los últimos 50 años, que todos tenían matices de izquierda, y crearon el concepto de posmodernismo, disrupción, la deconstrucción del pensamiento binario. Mi pregunta es la siguiente, porque no tiene más de 40 años lo que voy a plantear, quizás 30 años. ¿Cuándo se convierte la derecha en el anti-establishment? ¿Cuándo se convierte la derecha en el revolucionario y desplaza a la izquierda de ese tema social? Cuando fracasa la ideología emancipadora del socialismo y ya no tienen el anticristo. O sea, el muro de Berlín. Sí, con la caída, con el fracaso. Se apropia de muchísimos de discursos y de figuras. Correcto. Cuando fracasa eso, ya no tiene el elemento justificativo para su existencia. Por tanto, tiene que buscar un horizonte diferente. Pero hasta el feminismo es una rama que cogió la derecha en un momento, una parte de la derecha. Claro. Que era de raigambre puramente de izquierda. Porque ¿qué Sí, es lo pero que cuando hace? el discurso de izquierda se queda rezagado en feminismo, LGBT, No, pero yo hablo de una y esfera, género. No. Pero fíjate que acuérdate que la reacción sigue siendo derecha. ¿Cuál es la reacción que tiene este neopopulismo, esta nueva derecha? Porque esto es distinto. La fragmentación. Esto es distinto. Pero es una reacción a algo tan simple, banal, tan bien superficial como son los nuevos conceptos de izquierda. O sea, ¿qué mantiene un izquierdista en este momento? No, porque el neopopulismo, el populismo de esta era, el posmoderno, se diferencia del clásico y tradicional que decía Domingo, que empezó con el agrarismo, con el obrerismo, incluso con la cultura autóctona, ese modelo populista, clientelar, regional, que estaba basado en la visión del caudillaje, del caudillismo, está a milla de este. Este es un populismo telegénico, tecnocrático. Esa es la expresión, Ricardo, pero permíteme cortarte ahí. Esa es la expresión. Ahora, lo que plantea Héctor es, y tengo la explicación. Deja la explicación ahí para el segundo. Nos quedan 2 minutos. Él puede cogerse 2 minutos. Dale la explicación. Mira, la explicación es que este populismo se conecta con ansiedades de corta duración. Ellos lo que ubican mediante las técnicas de investigación social, ubican cuál es la ansiedad del momento. La ansiedad del momento es que las mujeres le dan golpe a los hombres. Entonces ellos construyen un discurso de duración limitada y de alcance limitado. 3 oraciones. Fíjate. 3 oraciones. Por eso es que la izquierda, cuando fracasa su proyecto emancipador laboral del trabajo, se refugia en el feminismo, en el LGTB, pero, en cuestiones de duración. Hasta en el ecologismo. Hasta en el ecologismo. Pero fíjate que el caudillismo se sustentaba en la espada y después en el rifle y el fusil. Porque el tipo no tenía ni la capacidad, ni la oratoria, ni las herramientas histriónicas para convencer y conmover. Ahora, Domingo, tú subes un videíto diciendo, por ejemplo, como dijo este señor, que hasta la calle son factibles de ser privatizadas, porque los que viven en una calle son dueños de ese destino de la calle. La fractalidad del mundo, el inclusivismo, la fractalidad. Lo plantea Gianni Bátimo, un izquierdoso gay. Es un totalitarismo ultraconservador. Ahí voy, pero es esa reacción y le están comiendo los caramelitos. Pero a la gente lo aplaude eso. No, la gente no, hay un grupo porque conecta social con una ansiedad. La ansiedad que genera al final en el territorio la presencia del otro. El caudillismo clásico y el populismo clásico no podía meterse en el mundo de las emociones como se logra ahora. Porque ni siquiera habían los neurocientíficos para decirle, mire por ahí que va. Para hacer un colofón en este primer episodio.
Cuando las emociones dejan de tener un rol evolutivo, se convierten en síntomas. Esa es la moraleja del malestar de la cultura de Sigmund Freud, su único libro de filosofía. Vámonos a la pausa y regresamos solo en segundos aquí a Panorama Semanal.